Este es el camino a Emaús. Por los siguientes 15 minutos, seamos tú y yo esos dos individuos que caminaban hacia Emaús, confundidos por lo que acababa de suceder en Jerusalén, según se describe en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Igual que ellos, tal vez tú y yo nos encontramos hoy como tanta gente enfocados en los acontecimientos del día. Nuestra atención tal vez esté en los problemas de hoy. Sabemos que crucificaron a Jesús de Nazaret y nos pesa, es más, nos duele, pero seguimos nuestro camino sin verdaderamente entender lo que realmente sucedió y lo más importante, de qué forma nos afecta de manera personal. Caminantes alrededor del mundo, bienvenidos a Camino a Emaús, un programa dedicado a la reflexión sobre las revelaciones puestas por escritores de la historia y pasadas por alto por generaciones enteras y por la gran mayoría de quienes estudiamos la palabra. Iremos en el camino, tú y yo, pero no lo haremos solos. Nos acompañará el gran Maestro, quien nos revelará con claridad sus enseñanzas. Andemos paso a paso junto al Nazareno en el camino hacia Emaús. Bienvenidos a este primer programa del Camino a Emaús. El equipo de producción, al igual que un servidor, Rubén González, estamos ansiosos de compartir con ustedes tantas cosas que nos harán reflexionar sobre las cosas que ya creíamos saber. En esta primera edición, platiquemos del porqué del Camino a Emaús. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Qué pretendemos? ¿Y qué puedes esperar de cada programa? Antes que nada, no somos ni representamos a ninguna organización, ni religiosa, ni civil. Somos un grupo independiente. No somos seminaristas, ni pastores de profesión. La meta del Camino a Emaús es esclarecer la vida y misión de Jesús de Nazaret a la luz de las mismas Escrituras. Nuestro objetivo principal es el estudio minucioso del cumplimiento profético del Hijo del Hombre, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva bíblica hebrea. En el Camino a Emaús creemos que la Biblia se basta sola. La Biblia tiene todo lo necesario para darse a entender a sí misma. Trataremos con algunos problemas que históricamente han parecido no tener solución o se nos ha dado una explicación insuficiente y descubriremos que la ausencia aparente de una explicación definitiva de algunos pasajes no son otra cosa que problemas de traducción o falta de entendimiento del contexto cultural del pasaje. Es decir, hay que considerar el idioma original en que fue escrito, quién lo escribió, en dónde fue escrito, cuándo fue escrito y para quién iba dirigido. Tenemos la fuerte convicción que Dios es consistente, no cambia. Lo que ha cambiado muy consistentemente con el pasar del tiempo es la filosofía humana luchando contra la verdad eterna de Dios. Este programa está hecho con mucho amor y dirigido especialmente al pobre de espíritu, a aquellos hombres y mujeres que con sinceridad reconocen que no han llegado a la cumbre de su vida espiritual, para aquellos que con humildad se dan cuenta que todavía hay algo por aprender y al menos un poquito por mejorar en cuanto a nuestra relación con el Eterno. También va dirigido al que tiene hambre y sed de justicia, al que aún le queda humildad para reconocer que nuestras mejores obras son ante Dios como trapos de inmundicia. Pero a pesar de sabernos inmerecedores de su gracia, buscamos incansablemente ser alimentados de su palabra y aspiramos ser revestidos del Señor, como aconseja Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14. Decidimos publicarnos como entidad libre, sin ataduras a ninguna iglesia o clero, precisamente para poder mantener el objetivo de analizar las enseñanzas de Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo, sin ningún compromiso doctrinal más que al Maestro de Maestros. Nuestra lealtad entonces yace solamente con el Galileo y con nadie más. No te pediremos que cambies de religión o de iglesia. No representamos a ninguna, así que relájate. El Camino a Emaús no es un grupo de predicadores buscando conseguir almas para sus congregaciones. Aquí solamente estudiaremos con Yeshua como los caminantes
a Emaús. Y hablando de Emaús, acompáñame a recordar ese relato. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Leeremos a partir del versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sí, 2 caminantes. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Iban hacia Emaús, unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban confundidos por haber presenciado la muerte de su maestro, quien ellos creían el Mesías. Un tercer personaje aparece en escena, y aquí es donde sucede lo más sorprendente. Yeshua, o Jesús en griego, resucitado, les explica lo que ellos ya deberían haber sabido. Se basa en las Escrituras. En Juan 5, versículo 39, Jesús, o Yeshua, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por cierto, recién resucitado Yeshua, aún Mateo no había publicado su evangelio, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Aún Pablo no había escrito sus epístolas ni a los romanos, ni a los corintios, colosenses, filipenses, tesalonicenses, ni a los gálatas. Tampoco se habían escrito las epístolas de Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Santiago. El Apocalipsis no se había escrito tampoco. Entonces, si nada del Nuevo Testamento, incluyendo los Hechos de los Apóstoles, se había escrito, ¿a qué escritura se refirió Yeshua? Claro,
a la única escritura que existía, el Antiguo Testamento. Y aquí estará para muchos la primera revelación. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, Yeshua, y todavía tiene una gran importancia. Tal vez te han dicho que el Antiguo Testamento era para los judíos, o que ya caducó, o que no se aplica a nosotros los cristianos, etc. Si te han hecho creer que el Antiguo Testamento no es válido para nuestros días, te tengo una buena noticia. No podemos entender el Nuevo Testamento a menos que entendamos primero el Antiguo Testamento. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias son selectivas en cuanto a qué omiten del Antiguo Testamento. Algunas no se atreven a invalidarlo 100%, toman la creación y la ley de los diezmos y todo lo demás convenientemente es solo para los judíos. O toman 8 de los 10 mandamientos e invalidan todo lo demás clavándolo a la cruz. No corresponde a ninguna iglesia ni a ningún individuo determinar cuáles partes de la Escritura son válidas y cuáles no. Deuteronomio 4, versículo 2, dice de la siguiente manera: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Alguien pudiera argumentar, pero Deuteronomio es del Antiguo Testamento, el cual ya no es válido, pues era la ley mosaica para los judíos. Para que no quede lugar a dudas, veamos también Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es de que si estás listo para entender la misión profetizada de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección a la luz de toda la Biblia, te invito a que nos escuches en los próximos programas del Camino a Emaús. Ambos saldremos beneficiados de alguna manera. 15 minutos dialogando sobre el Hijo de Dios son 15 minutos bien invertidos. De antemano te agradecemos el tiempo invertido. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido. Juntos o por separado llegaremos a Emaús y comeremos con el Maestro y veremos su rostro y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.